después de haber escuchado muchas conferencias magistrales a lo largo de estos 3 días, que no han sido solo las que se han presentado con esta etiqueta, y estoy muy agradecido por la invitación que me trae aquí por este tema. Quiero expresar este reconocimiento al comité organizador, a Pablo Cedillo, a Israel, a Nora, a César, a Brenda, a todos ellos que han hecho posible este encuentro, que en gran medida viene a combinar algo que fue la perspectiva de Hobsbawm, si alguien identifica, entre otras muchas cosas, y de eso voy a hablar, ¿no? Es decir, de las diferentes facetas de Hobsbawm, para centrarme en una que me parece sustantiva para el tipo de historia que durante un tiempo se hizo asociada a la renovación metodológica. Bien, decía que si algo lo identifica sería la historia desde abajo. En cierta medida que se haga un coloquio homenaje a Hobsbawm con motivo de su fallecimiento que permita revisarlo y lo hagan estudiantes, no deja de ser un homenaje desde abajo, dicho con el mayor respeto, porque no son exactamente alumnos que están empezando o gente despistada debajo de los pasillos. Pero es un ejemplo, en realidad, de cómo ha ido evolucionando también el medio académico en los últimos años, en las últimas décadas. Pero también quiero reconocer el papel que, por lo que se ha podido descubrir a lo largo de estos días, estimulador que ha tenido el doctor Selmo también para alentar, ¿no? Es decir, a que los estudiantes tomen iniciativas. Bien, pero por otro lado, venir a hablar sobre Hobsbawm a la UNAM, pues tiene también otra nueva lectura. En el currículum oficial de Hobsbawm, que consta y figura en alguna de las páginas, pues con motivo de alguna distinción, recibió muy pocas en vida, pero en una de ellas pues figuran los puestos académicos que mantuvo en la Universidad de Londres, básicamente. Alguno ya como visitante o invitado en Nueva York, algunas sesiones en París, pero solo figura un lugar donde tuvo al menos el reconocimiento como profesor visitante, y es profesor visitante en la UNAM 1971. Por tanto, por alguna razón, no solo estuvo vinculado a los cursos de verano que se hicieron aquí, sino en algún momento tiene algo más o alguna presencia algo mayor, y en alguna entrevista también lo recuerda. Bien, por otro lado, mis aproximaciones a Hobsbawm han sido distintas a lo largo del tiempo. Desde una primera como lector y como estudiante, hay otras después, en el año 94, junto con un colega, el Paniagua, pudimos hacer una extensa entrevista que revisaba su obra y luego la publicamos 2 años más tarde, donde a su vez lo tuvimos invitado durante una semana y pudimos conversar bastante con él. Bien, finalmente, pues en el año 2005, otra institución mexicana, la ENA, hizo un homenaje a Hobsbawm y también fui uno de los escogidos para hablar sobre el historiador. Finalmente, pues en breve, el 10 de junio está anunciada la publicación en la historia mexicana pues, de un texto que me pidieron para que tratara de evaluar lo que había sido la incidencia de Hobsbawm sobre América Latina o en América Latina. De forma que esta nueva invitación era un reto para tratar de no repetir, de no decir nada que en ese sentido se puede leer, o ya porque está publicado o porque en breve lo va a estar. Bien, Hobsbawm, como testigo de buena parte del siglo XX y de la primera década del XXI, con una vida ejercida con generosa plenitud entre 1917 y 2012, ofrece numerosas oportunidades para quien desee enfatizar una u otra vertiente del prolífico historiador intelectual. Y este seminario a la cuenta de ello. Hasta el final de sus días, sostuvo una voz lúcida y crítica en el panorama cada vez más gris de la razón, sin dejarse conquistar por la actitud entre convenientemente escéptica y conformista en que ha venido a parar el medio académico. Una vida en el largo siglo XX de Hobsbawm ofrece numerosos lugares en los que detenerse. Hay una frase extraída del inicio de la novela El Mensajero, del Mensajero, que Hobsbawm gustaba repetir. El pasado es un país extranjero. Allí las cosas se hacen de modo diferente. El pasado extenso de un hombre, aun de la coherencia de nuestro historiador, tiene mucho de recorrido por lugares y espacios en los que las cosas, incluida la acción de historiar, se hacían de manera distinta. Lo hemos visto, hay una serie de temas, las imágenes que voy poniendo ilustran no necesariamente, por lo tanto, en el anterior, si puede volver,
se ven algunos de los temas que habitualmente identifican: historiador marxista, probablemente la frase que más se ha repetido aquí estos días, historiador social, historiador global, y una serie de temas que lo van caracterizando, al menos en su primera época. Si pasan, por favor. Sí, y lo que podrían ser temas para una segunda época. A él lo hemos visto ser definido y autodefinirse como historiador marxista, historiador del trabajo y de los movimientos obreros, que es una expresión que él mismo se da en los años 80, historiador social. Para muchos es una buena expresión de la historia global gracias a sus 4 libros de síntesis. Sus temas de interés fueron extensos y variados con los años, pero durante 4 décadas, la mayor parte de su vida profesional asumió la condición de historiador económico y social, que es a la que me voy a referir. No obstante, en su última etapa, y verá que luego no me voy a referir a ello, y lo que más va a abundar va a ser en aspectos relacionados con la historia del marxismo, historia y marxismo, marxismo izquierda, izquierda y porvenir. De hecho, hay como una última etapa en la cual deja de escribir historia, o al menos no es el centro de su atención, en mi opinión. El centro de su atención es la incidencia directa sobre la realidad actual, sea el mundo que nos contempla, o sea la izquierda, que ya está maltrecha para transformar muchas cosas, y puede utilizar ejemplos históricos. Pero se ha hecho una inversión en lo que ha sido el método de Hobsbawm. Con anterioridad, Hobsbawm, que no deja de ser nunca un autor bastante presentista, explica cómo selecciona los problemas y critica de una forma muy directa cómo otros historiadores eligen los problemas. Es decir, considera que los temas que se eligen son temas que pueden ser problematizados y que interesan a las personas de hoy en día, solo que los vamos a estudiar históricamente. Y solo que lo vamos a estudiar con la suficiente flexibilidad, a diferencia del marxismo dogmático, de manera que la información que extraigamos, ¿verdad?, no venga a confirmar ya la hipótesis de Pablo, ¿verdad?, o, si es inconveniente, la que terminemos ocultando o adaptando. El método empírico nos puede modificar, de hecho, los puntos de partida. Ese método viene a presidir la mayor parte de su obra. No quiere decir que siempre sea coherente. No todos conseguimos, ¿verdad?, o no todo el mundo consigue ser coherente, ¿no? No sé quién es totalmente coherente. En ocasiones se deja ganar por prejuicios. Y hay algunos que los tiene desde el principio y que los conserva hasta el final. Y estoy pensando no solo en el tema de los anarquistas. Hay otros temas en los cuales se reafirma y no modifica en absoluto su visión sobre cómo enfocarlos. Vuelvo sobre Hobsbawm para tomarlo como materia, es decir, ¿cuántos países hay en Hobsbawm? Es decir, ¿cuántos países extranjeros hay en Hobsbawm que hizo las cosas de manera distinta a lo largo de una vida tan corta? El pasado puede ser una sucesión, sí, pero, sí, por favor. Puede ser una sucesión de países extranjeros en las que las cosas se hacen en cada uno de ellos de manera diferente. Bien, en el gráfico que te expongo, he resumido las principales líneas. Ahí ven varias barras, desde la de abajo, que es la 1, hacia arriba, son los estudios que hizo sobre trabajadores, capitalismo industrial, primitivos, término genérico, también bandoleros, historia global, nacionalismo, trabajos sobre historia. He excluido los trabajos que son específicamente históricos, ¿no?, es decir, o más políticos, perdón. Y he hecho una valoración de corte, si quieren, discrecional, aunque no arbitraria. Por cada libro he puesto 4 puntos, 2 por cada edición, 1 por cada artículo, para tener en cierta medida un mapa de a qué le prestó más atención. Y vemos que el tema preferente fueron los trabajadores industriales. En segundo lugar, pues ya pueden ir viendo, pero se va a la historia global, pesa mucho más la síntesis, y me detengo en el año 94, que creo que más o menos, salvo el libro autobiográfico, deja de trabajar sobre historia. Y luego, bueno, pues hay otros. Y las perspectivas, digamos, por reflexiones de historiografía que le acompañan desde el principio, también en la última etapa son más actuales. Pero en cierta medida nos lo va definiendo como que, a pesar de que nos puede interesar más un aspecto u otro hoy en día, hemos escuchado que las historias globales quizás es lo más difundido. Pues mire, trabajó sobre todo en otros aspectos porque tenía una agenda historiográfica, pero también política detrás de ella. Bien. El interés inicial de Hobsbawm por la economía, de acuerdo con la explicación de cómo le nació la vocación de historiador, fue en parte accidental y en parte guarda relación con intereses más intensos y profundos, con su principal pasión hacia 1935, en que fue admitido en Cambridge, la política, o si se prefiere en su versión de praxis, como él la quiere, del Partido Comunista. No hacía tanto que este joven británico había pisado el suelo inglés por vez primera, y
No hacía tanto que había abrazado el antifascismo y había descubierto el marxismo. Del marxismo apenas conocía el manifiesto comunista. Era una época en la que ser comunista por compromiso, se era comunista por compromiso revolucionario y por rechazo a la barbarie fascista. Y se era marxista por empatía intelectual. En la vocación de su adolescencia, el historiador, ayudado por su diario, se recuerda con 17 años terminando sus estudios de secundaria, como la mayoría de los jóvenes intelectuales marxistas de su época que acabarían dedicándose a la historia, dice, atrapado por la atracción que ejercía la literatura. Nótese la doble afirmación, o la reafirmación retrospectiva, o la invención de su particular tradición. Única realidad incontestable es que era joven, 17 años. Solo vocacionalmente podría ser considerado un intelectual. Solo generosamente le concederemos la condición de marxista por haber concluido una única lectura de Marx. Pero como en algún momento tuvimos la edad que menciona y llegamos a la misma definición, distaremos de negarse. Quien les habla se consideró marxista con 16 años después de haber leído Trabajo asalariado y capital o Salario, precio y ganancia, que en aquel momento dudo mucho que las pudiera haber comprendido y que sin embargo me son mucho más útiles en mi trabajo historiador que nunca promesa por cambiar el mundo. Son dos textos, como saben, en las cuales se exponen las relaciones económicas de la base material de la dominación, que no están en el manifiesto comunista, y suponen la ruptura de Marx con las nociones centrales de la economía clásica. El primero lo escribió Marx con 29 años de edad, la misma que tenía Hobsbawm cuando se fundó el grupo de historiadores del Partido Comunista. Más o menos la edad de muchos de ustedes. Por lo tanto, harán cosas. No mayores. No estamos hablando de alguien de 92 años que con su madurez hacía estas cosas. Me refiero a Marx, me refiero a Hobsbawm, me refiero a ustedes organizando este seminario o lo que quieran hacer. Como nos explica en su autobiografía, al acceder a la universidad quería ser escritor y quería ser revolucionario. La universidad, en cambio, tenía poco que ofrecerle en el plano académico. Era una época, nos dice, en la que Cambridge había dejado de formar titulados orientados a una profesión, cosa que quizás ahora es poco, ¿no? Lo contrario, y se dedicaba a formar dirigentes para la administración del país y del imperio. A la historia se dedicaban los que no tenían una preferencia clara por otra materia, los que carecían de calificaciones elevadas para seguir estudios clásicos o de aptitudes para estudiar ciencias. Así se encuentra dedicado a la lectura y a una intensa vida juvenil, mientras no recuerda haber asistido con regularidad a ninguna clase durante toda la carrera, porque muy pocas ofrecían verdadero interés. Entre las últimas a las que sí acude estaban las de historia económica. La curiosidad no se debía solo al profesor que la impartía, Michael Postan, sino a la materia en sí. Era, nos dice, textual, la única rama en el programa que resultaba importante para los intereses del marxista. Bien, con motivo de la aceptación del Wachsam-Preis, el que le fue otorgado en Berna en 2003, Hobsbawm explicó por qué alguien que se sintiera atraído por la historia desde la perspectiva del manifiesto comunista tenía motivos especiales para detenerse en la aparición del mundo moderno. Cita, la moderna sociedad burguesa que ha salido entre las ruinas de sociedad feudal, en palabras más, claro está, de la cita. Y en el proceso sin precedentes y revolucionario de la transformación social inherente a ese desarrollo. Interesarse por el nacimiento de la nueva sociedad estaba en el manifiesto comunista, de hecho alumbraba lo que podría ser el entierro de esa sociedad, y eso se podía estudiar solo desde una base material, se podía acceder solo desde una materia como la historia económica. ¿Por qué? Porque la historia, la otra, la política, militar y diplomática, como él afirma, en aquel momento en Inglaterra estaba dominada por un espíritu provinciano y convencional, nada interesante. Añade, la historia social aún no existía como materia separada, pero eso lo escribe en el año 2003. La historia social no era una materia separada, pero los anales que se empiezan a publicar en 1929 se llaman Anales de Historia Económica y Social. Y en la tradición, no solo germánica, sino también francesa, las nuevas cátedras de economía se llaman cátedras de economía, de historia económica y social. De forma que no en el mundo británico, pero sí en el continente ya estaba arreglando que lo cuantitativo, lo numérico, o el mundo material no estaba excluido o no se podía estudiar fuera de lo que eran las sociedades que lo acompañaban. Bien.
Decididamente Hobsbawm parecía destinado a ser un historiador económico. En 1949 ingresó en la Sociedad Británica de Historia Económica. En el año 52 era miembro elegido de su junta directiva. Hobsbawm nos explica también en este texto, que es complementario a su libro autobiográfico, que 3 circunstancias contribuyeron a compensar los efectos de su formación universitaria, de todo lo que nos enseñó Kant. Sí, por favor. La primera fue la docencia en la Universidad de Londres, en la que obtuvo una plaza de profesor ayudante en el año 47. Debía impartir docencia de historia de Europa y debido al pequeño tamaño del departamento al que pertenecía, debía abarcar épocas diversas y un amplio territorio. La preparación de las clases no solo le proporcionó un vasto conocimiento, porque luego utilizó en todas las demás síntesis que conocemos, sino que le puso en disposición, como él dice, de descubrir los grandes modelos de historiografía de la posguerra. Era uno de los pocos en Gran Bretaña que impartió historia de Europa y tenía que leer a los historiadores europeos. Allí conoce 2 figuras que considera colosales. Uno es Ernest Labrus, que impartió en Londres, dice, un impresionante curso sobre la Revolución Francesa y va a ser inseparable de su estudio después de la era de las revoluciones. La segunda es la obra de Brodel, donde dice aquel terremoto histórico que fue la publicación del Mediterráneo y el mundo mediterráneo. Uno y otro, Brodel y Labrus, eran considerados en la época los ejemplos mejor acabados de 2 generaciones consecutivas de historiadores económicos y sociales. La segunda vía para corregir lo que la universidad no le había dado consistió en verse implicado en una pequeña comunidad académica británica e internacional que después de la Segunda Guerra Mundial empezó a tener contactos interesantes. Es verdad que fue mucho antes de que la universidad se masificara. Los historiadores no dejaban de ser una raza pequeña que se conocían casi todos entre sí y que además forzaban encuentros internacionales en los cuales van a coincidir. De hecho, están realizando la segunda institucionalización de la disciplina histórica. Y además esos historiadores, en reacción como él, junto a él, a lo que es la historia provinciana y convencional, quieren abrirse al diálogo con las ciencias sociales. De hecho, llevan un cierto retraso, porque era lo que Bloch y Frege estaban diciendo desde el año 29, entre otros muchos, por no irnos a la historia de síntesis de 1900. Pero nada de eso había entrado en Gran Bretaña. Bien, ellos proponen, o él propone, o aquellos creyeron entender que estaban haciendo un combate de la nueva historia frente a la vieja historia. A la historia eminentemente política, a la historia de los acontecimientos, a la historia de los acontecimientos públicos. Y Hobsbawm y otros, aunque esto ya es una interpretación de varias décadas posterior, entiende que era útil hacer una alianza para la renovación de la ciencia histórica. Él va más lejos, y imbuido por ese espíritu de combate del inicio de la Guerra Fría, habla de un frente popular por la renovación de la historia. Y en ello incluye a todos los demás historiadores del otro lado del canal, es decir, a los Brodel y compañía, es decir, a un grupo de historiadores que de haber sabido que estaban dentro de un frente popular, pues hubieran tenido un escalofrío, y hubieran salido huyendo, porque tanto Brodel como Fell, como Moracet, todos los que en ese momento están constituyendo la 6ª sección de la Escuela de Altos Estudios, están renovando Annals, todos los que están haciendo esa renovación, todos ellos están cercanos a lo que son oficialmente posiciones políticas, no políticas, son, digamos, apolíticos, pero todos están muy próximos a lo que es el centro de los francés, todos son gaullistas o todos son cercanos al movimiento republicano popular, que es el que les está, además, no solo autorizando la creación de estas instituciones, sino la que les pone en contacto, entre otras cosas, con la Fundación Rockefeller, que es la que va a dar los fondos para la 6ª sección de la escuela. Por tanto, el Frente Popular no se entendía dentro de ese ambiente. Pero él se deja llevar por eso, porque ellos sí están practicando esa política, digamos, de alianzas, y la fundación en 1952 de la revista entra dentro de esa corriente. Lo que están haciendo es un medio donde puedan convivir marxistas y no marxistas, que les une lo que sería una lucha contra la vieja historia, una acción por la renovación del método histórico. En tercer lugar, está la fundación del grupo de historiadores del Partido Comunista en el año 46, 29 años, vuelvo a recordar. Es decir, iba a durar unos 10 años. Bien, en 2 momentos distintos, él escribe, fue parte esencial de mi formación como historiador. En otro texto va más allá, quizá fue allí donde realmente nos hicimos historiadores. Lo que no enseña la academia, lo que no enseña los congresos, o lo que no enseña
sin más el contacto, quizás con profesores pocos estimulantes, ¿no? Pues ahí, pues estupendo. Y en este caso era un grupo con una agenda de discusión, un grupo con un compromiso. No es fácil que eso venga a repetirse, pero en este caso, sí, un grupo que se propone revisar las interpretaciones marxistas recientes de la historia británica, del capitalismo y del movimiento obrero. Piensen que en ese momento se está refundando, como dice Mayer, se está refundando la Europa capitalista, después del 45. A la vez, media Europa ha quedado dentro de lo que es la creación de un nuevo sistema socialista, que no se sabe lo que va a ser después. No existen las valoraciones negativas por parte de los comunistas de lo que va a ser después esa experiencia. Está fomentándose el Estado social. Por lo tanto, una de las razones importantes para un historiador o un científico social del momento es ¿qué está pasando? Estamos viviendo el final de un capitalismo, se está transformando, se está refundando un nuevo capitalismo, el capitalismo que es y cómo nació. Porque quizás si sabemos algo más de su origen, podemos saber algo más de su transformación, y no solo para tener un programa político, sino para comprender realmente la estructura en la cual operan las personas. Bien, y esa es la labor del grupo. El grupo en el cual Hobsbawm no es el más joven, es decir, está entre ellos, ¿no? Es decir, el más mayor, pero recordar, no es Dobb es el más mayor, pero no, casi nunca acude a esas reuniones, y Hill es del año 13, tiene 5 años más, que tiene unos años más para, por ejemplo, haber terminado estudios antes de la guerra y haber visitado Moscú a finales de los años 30 y haber empezado a recibir lo que son las interpretaciones soviéticas previas a lo que es la fase de los procesos de Moscú sobre lo que son las revoluciones burguesas, que es el modelo que va a transportar a principios muy mecánicamente de la historiografía política al mundo inglés, pero va a ser toda su agenda de trabajo para los 50 años siguientes. Bien, uno de los temas de los que trató este grupo fue el debate sobre el origen del capitalismo, que era un tema que a Hobsbawm me interesara particularmente. El debate había empezado a finales de los 40, después de la publicación del libro de Dobb, había continuado en el debate entre dos economistas socialistas, Dobb y Sweezy, habían entrado otros historiadores, y dentro de esa controversia, en principio de forma tardía, vamos a ver que no va a ser tardía porque va a durar una década más, pero en el año 54 irrumpe Hobsbawm con un texto sobre la crisis general del siglo XVII. No me voy a detener, pero hasta ese momento todo el debate estaba centrado sobre la discusión del capítulo de Marx sobre la formación originaria del capital y sobre nociones teóricas. Lo que Hobsbawm hace es descender al terreno de la historia. Y no lo hace de una forma muy afortunada a la hora de explicar el siglo XVII, pero sí a la hora de establecer que en el XVII hay una crisis profunda, de la cual hay naciones que están en mejores condiciones que otras para salir de ella con un cambio económico. Y quizá los detalles luego vayan a ser superados, pero viene a corresponder bastante bien a lo que va a ser el nacimiento de la potencia inglesa, generando las condiciones, claro, muy a largo plazo, lo que va a ser casi un siglo después de la revolución industrial, pero en cualquier caso están ya creadas. Y ahí sí, Hobsbawm, es decir, lo que introduce son ojos de historiador en lo que es un problema que hasta ese momento está siendo contemplado por economistas o incluso por historiadores, pero con un esfuerzo grande de abstracción para debatir teóricamente, no ya quién es más marxista, ¿no? Es decir, si Dobb o Sweezy, sino cómo en realidad podrían funcionar ciertas nociones teóricas en la explicación de la realidad. Es un texto menos teórico y, sin embargo, más histórico a la hora de introducir, como digo, con todos los problemas que ofrece. En definitiva, entre el año 46 en adelante, pero en hipótesis solo hasta finales de los años 70, todo le empuja al campo de la historia económica y de la historia económica y social. Y lo es, y le empuja porque es la punta de lanza de la renovación, de la vieja historia, porque la historia económica verifica la vinculación de las sociedades con los procesos productivos, que es una premisa del marxismo. En tercer lugar, porque, como él dice, permite abordar los temas más internacionales, pues cualquiera que fuera el espacio o la época de estudio posee un universo discursivo admitido por todos, dispuesto a ser juzgado y debatido, y por lo tanto es una vía para debatir con historiografías de otros países. Bien, si a las estructuras y los cambios de las sociedades y de las culturas se añadía, como él hace, el análisis y la síntesis, se llega a lo que los franceses llamaron historia total, a lo que él prefiere llamar historia de la sociedad, a lo que después hemos llamado historia global, aunque yo no creo que él llegara a practicar nunca
lo que hemos dado en llamar historia global. Bien, hemos avanzado con estas líneas una serie de estaciones, en cada una de las cuales al vagón donde viaja Hobsbawm subía algún elemento que lo hacía más consciente de sus intereses y de su forma de ver el mundo, también del pasado de ese mundo al cual iba a dedicar su profesión. Ahora hemos de regresar sobre nuestros pasos, porque lo hemos tomado en el año 46, 49, bien. Hemos de regresar sobre los pasos del joven universitario, porque recién graduado en Historia de Cambridge, cuando se disponía a iniciar su investigación doctoral, el ejército lo moviliza en el año 40, porque se inició la Guerra Mundial. Solo vuelve a la vida civil en el año 46. Esos años los pasan en la retaguardia, en un puesto secundario, con mucho tiempo para leer, pero él había decidido en el año 39 realizar su tesis sobre la cuestión agraria en el África del Norte francés. Bien, él dice que estaba ganado por la influencia de Postman sobre los temas agrarios y sobre todo por el contacto estrecho con varios compañeros de estudios llegados de Asia, casi todos miembros del Club Socialista de la Universidad, todos antiimperialistas como él. Sin embargo, a la altura del año 43, como él dice, aburrido en su puesto militar donde no avanzaba nada, tampoco había encontrado lecturas sobre el tema, decidió empezar a leer sobre una nueva investigación. En el 43 ya empieza a hacer lecturas, 3 años antes de que lo desmovilicen, sobre lo que va a ser su tesis doctoral. Sí. La Sociedad Fabiana entre 1884 y 1914. Pero miren que cuando lo elige es porque cree que va a tener una facilidad de fuentes. Las fuentes estaban casi todas impresas y era lo que él podía hacer en las condiciones en las que se encontraba. La tesis sobre el fabianismo, como él dijo después, no fue un gran tema. De hecho, nunca publicó el libro. Toda su, digamos, la parte central de la tesis se va a reducir a un capítulo del libro de trabajadores. Pero hay más capítulos a los cuales saca partido. ¿Por qué? Porque para investigar el tema se dirigió a la colección web de la Universidad de la London School, que es donde están depositados los papeles del matrimonio web, Sidney y Beatriz Webb. Y ahí encontró la información económica que sirvió para que el matrimonio web, en los años 1890, prepararan sus libros sobre el origen del sindicalismo. Ahí había mucha información económica ya recopilada, y eso es lo que él empieza a trabajar. Por lo tanto, de lo que podría ser acercarse al fabianismo como una respuesta reformista en el inicio de la política de masas, eso cada vez le interesó menos y le empezó a interesar el mundo económico que había a finales del siglo XIX, el mundo de lo que podría ser la segunda industrialización, pero sobre todo también porque, en realidad, como él demuestra en su tesis, el movimiento sindical y el laborismo fue impermeable a las doctrinas en aquel momento del fabianismo. Estaba mucho más impregnado por otras corrientes, por corrientes más radicales, dicho sea de paso, y le interesó mucho más lo que era el nacimiento del nuevo sindicalismo. Por lo tanto, van a ser las dos rutas, nuevas formas organizativas, pero ancladas sobre un cambio socioeconómico que se está produciendo a finales del XIX. Como no sabe mucho más de la época anterior, va a ver en qué medida es nuevo el cambio económico del último cuarto del siglo, y se va hacia mediados del siglo XIX, pero no termina de encontrar la referencia, y se va a finales del siglo XVIII. Se podría ir un poco más lejos, pero finalmente llega a la conclusión, conforme a las nuevas teorías que entonces están en boga, que el pick-off, lo que es el despegue de la economía británica, es decir, un despliegue súbito y sostenido en lo que son magnitudes de producción y de otro tipo, se produce entre 1780 y 1790. Por lo tanto, él dice, ya tengo datado el inicio de la revolución industrial, pero ojo, esto es un proceso largo. Dice, como mínimo llega a los años 40, porque hasta los años 40 la industria metalúrgica, que es tan característica del mundo industrial, apenas existe en Inglaterra. De manera que como mínimo eso. Pero como dirá luego más tarde, el trabajador que hay en las primeras épocas es que no tiene nada que ver con el trabajador de mitad o de finales del siglo. Dice, bueno, algo tiene que ver, y es que cada uno de los que vienen después quieren tener antecedentes y buscan precedentes, y por lo tanto generan lo que es la tradición, y generan los lenguajes anteriores y los incorporan. Pero no existe una continuidad, como luego dirá mucho más tarde, entre el trabajador que estudió Thomson, que ya quería totalmente formado a la altura de 1830, y el que analiza de fábrica de 1870. Dice, son totalmente distintos, entre otras cosas, también porque, como se había demostrado, en los años 30, la palabra obrero y clase obrera ya subsumía todas las categorías laborales.
pero dentro había una multitud de ellas que de hecho estaban en ocasiones en confrontación. De manera que emplearan un lenguaje para definirse mutuamente como clase significaba un avance a la hora de presentar ciertas demandas, por ejemplo la del cartismo, el vinculado político, lo que podían ser las cuestiones de cuchillo y tenedor, como dicen los cartistas. Pero, sin embargo, eso no tenía apenas nada que ver con las formas de actuar, de asociarse y situarse en el mundo de los trabajadores industriales, lo que cree que es la verdadera clase industrial de 1870 en adelante. Dice, esa clase industrial que hemos visto desaparecer, porque en su agenda también política, advierte, es que se mantuvo prácticamente inalterable, con modificaciones internas entre 1860-70 y 1950, donde empieza a cambiar, donde la sociedad, el avance de los sectores terciarios, el sector público que está convirtiendo a trabajadores en dependientes de un patrón que es el señor Estado, está modificando las conductas y las actitudes de los trabajadores. Y eso empieza a cambiar por completo. Dice, y esta es la clase obrera, a la cual finalmente, en los años finales de los 70, Margaret Thatcher lamina, aplasta. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, él lo atribuye a factores políticos, porque no ha sabido defenderse, no ha sabido articularse en discursos de resistencia y no se ha convertido en una clase realmente revolucionaria. Pero aplicando el método de Hobsbawm, porque la clase obrera orgánicamente también está siendo distinta. Y por lo tanto, porque en realidad no tiene capacidad de resistencia, porque finalmente únicamente puede haber una protesta frontal, los mineros galeses o algún otro sector que todavía tiene las características de concentración industrial, de gran masa, de sindicatos con algún pasado reivindicativo importante. Pero en realidad el thatcherismo aplastó todo ese movimiento con una gran facilidad, porque el movimiento obrero, como él dijo ya, pero para años después, había dejado de movilizarse. Se había terminado el movimiento, había una clase trabajadora que orgánicamente era distinta. Pero eso no está en su estudio, eso está en la observación y en la hipótesis que les presento ahora, utilizando el método de Hobsbawm para analizar lo que creo que Hobsbawm no lo hace. Bien, él de esa forma explica que acabó siendo un historiador del trabajo, queriendo estudiar la política que se dirigía hacia los trabajadores, se fue hacia la estructura económica y acabó siendo un historiador del mundo del trabajo. A la vez obtuvo esta plaza de ayudante en Londres, intentó optar a una plaza de profesor de historia económica en Cambridge. Lo intentó varias veces y siempre se la negaron. Y lo atribuye al clima de Guerra Fría, más concretamente lo atribuye a su maestro Costa, que le está dirigiendo la tesis en esos años, pero a la vez que le firma una carta de recomendación, añade siempre, ojo, es miembro del Partido Comunista. Y dice que era una carta, era una recomendación envenenada que hacía que el que la recibiera, ¿verdad? Eso por lo visto lo supo mucho después, ¿no? Que su maestro y director, aunque no tenían grandes diferencias metodológicas, a la vez se iba cerrando siempre sus puestos. Él entra, sin embargo, con una beca en el año 49, que se simultanea con la plaza de ayudante en Londres, entra en la Universidad de Cambridge como tutor. El becario tiene obligaciones, como él dice, de hacer exámenes a los estudiantes. Los profesores enseñan, los becarios hacen la labor de tutoría y de corrección de exámenes. Y él explica, durante esos años, que el nivel de formación, dice, era muy bajo. Dice, era más difícil no obtener un aprobado que obtener un sobresaliente en los estudiantes de economía en Cambridge, porque él es tutor de historia económica en Cambridge. Era más sencillo, era muy difícil suspender. Hasta el punto, dice, que los profesores, para realmente seguir aprobando a los alumnos, llegamos a la conclusión de que les daríamos aprobado a todos los estudiantes de economía que supieran la diferencia entre producción y consumo. Bien, pero voy a jugar un poco con esto, porque no es tan sencillo, ¿verdad? La formación humanística de los historiadores disponía muy poco hacia estas materias, con sus conceptos prosaicos y sus números, todavía antes de la instalación del álgebra entre sus muros. Pero tampoco los historiadores clásicos de la economía destacaban en Inglaterra por su capacidad innovadora. Hasta la llegada de Potsdam, la cátedra de Historia Económica en Cambridge la ocupaba John Clapham, autor de una extensa historia económica británica y fundador de la escuela optimista sobre los resultados que trajo consigo la industrialización. En la London School era catedrático Thomas Aston, su libro está traducido por Fondo de Cultura y muy difundido, autor en el año 48 de un libro sobre la revolución industrial que sostenía las mismas conclusiones. Estas interpretaciones en modo alguno eran asuntos exclusivos del gremio
de los historiadores económicos. En primer lugar, porque este italiano constituye en Gran Bretaña y en la mayoría de los países un sector diferenciado del resto de los historiadores. En segundo término, porque si desde la perspectiva macroeconómica y de largo plazo no ofrece dudas la progresión en la vida material de los países industrializados, por ejemplo en Inglaterra entre 1800 y 1900, en opinión de Hobsbawm no puede sostenerse que haya sido así siempre en todas las épocas. Su estudio tenía consecuencias, el estudio de estos problemas, para el mejor conocimiento de las llamadas clases pobres, que constituían la mayoría de la población. Me refiero a si se avanza o no se avanza cuando hay crecimiento económico. Pero también al interpretar los procesos económicos en su conjunto. La distinción entre producción y consumo, entre generación de riqueza y el acceso a los bienes y el papel que desempeña, al parecer, distaba de ser cosa menor de estudiantes desinformados. Eran nociones sobre las que los especialistas consagrados sostenían y sostendrían en el futuro valoraciones divergentes. Inmerso en su estudio sobre los fabianos, como digo, comenzó a estudiar la economía y empezó a dar algunos resultados. Están estos textos entre el año 42 y el 52 sobre tendencias del movimiento obrero, los sindicatos, el artesano ambulante, los destructores de máquinas. Son trabajos donde cuestiona, por ejemplo, nociones como la aristocracia obrera, en el primero, en el año 49. Pero ojo, lo que trata de explicar es por qué es tan moderado el movimiento sindical de 1949. Y está utilizando por qué el movimiento sindical fue tan receptivo ante posiciones reformistas del siglo anterior. Y así sucesivamente. Solo el de destructores de máquinas quizás se salve. Y al contrario, es una visión en la cual trata de mostrar que no eran movimientos primitivos, que hay una racionalidad en la destrucción, que no son movimientos antiindustrialistas, sino que es una forma de negociación mediante la violencia. Bien. A diferencia de quienes se habían ocupado de reconstruir la historia de las organizaciones, de los partidos y de las ideas, él escogió para sus estudios lo que dice, lo he puesto porque la expresión es un poco compleja, las raíces en la realidad de la clase trabajadora, incluyendo la realidad de los militantes de dicha clase. Dice, esto es imposible. No hay un grupo social que pueda ser estudiado aislándolo de los demás. Tampoco del Estado, tampoco de la herencia histórica, y tampoco, y aquí quiero llamar la atención, de las transformaciones sufridas por las economías que necesitan del trabajo industrial. No se puede hacer historia del trabajador industrial sin conocer la estructura industrial. Sería el planteamiento de Hobsbawm, que yo suscribo del trabajo industrial a la sabiduría, y que por consiguiente han creado y transformado las clases a las que pertenecen quienes. De nuevo aquí hay un vínculo entre lo económico y el trabajo. De nuevo aquí hay una historia económica y social que no son dos apartados que se hacen por separado. Hay que conocer la economía, aunque quizá luego cuando se hace el estudio social no tenga por qué reflejarse todas las fases y todos los números. Bien, ese es el proyecto que es un momento antiguo. En su sentido, o en otro sentido más clásico, sí, por favor, él está preparando otro texto que publica en esos años, también en 52, sobre las fluctuaciones económicas y algunos movimientos sociales a partir de 1800. Vamos a ver, lo que yo he hecho ha sido ordenar la producción de Hobsbawm por el año en el cual se publica, en el año que se escribe, que no coincide con las recopilaciones que después se dan. De manera que podemos ver cuáles son sus intereses, en qué está trabajando, aunque en algún momento, en alguno de estos, ¿no?, por el final de esta época, a la vez, gracias a un viaje que ha hecho a Italia y a su descubrimiento de Gramsci, es decir, está empezando a estudiar lo que se llamarían clases subalternas, no organizadas, campesinos, con protestas de que es lo que viene a coincidir. Pero es algo paralelo a lo que es esta línea que tiene otra coherencia. Bien, decía que en el texto de fluctuaciones en realidad demuestra su admiración por Labrousse. Lo que trata es de adaptar el método de las fluctuaciones económicas y de la protesta social que Labrousse aplica a las sociedades de antiguo régimen, cuando se produce por debajo de lo necesario un equilibrio demasiado justo, las necesidades en una etapa de crisis alimentaria provoca disturbios o revoluciones. Él trata de ver eso en el mundo industrial del siglo XIX. Y entonces empieza a mirar en qué momentos hubo más protestas y en qué momento años. Y dentro del año, estaciones. Y dentro de estaciones, meses. Porque con eso obtenía información sobre el tipo de trabajo. No bastaba decir que era un metalúrgico. Había que saber qué tipo de metalúrgico era. En qué etapas del año había un paro estacionario. En qué momento determinado se producía también el final del almacenamiento de ciertos alimentos y que venían a coincidir crisis de tipo activo con trabajadores que en realidad no eran nada estables y que no fueron nada estables
estables durante la mayor parte de la historia de la Revolución y la historia británica como límite. De manera que estas fluctuaciones nos informaban también de qué tipo de trabajadores estamos hablando, y no era una cosa hecha, ni un movimiento creciente que iba de un lugar a otro. Bien, muchos de estos trabajos podríamos discutirlo porque, como dice, maneja fuentes en ocasiones insuficientes, pero nada menos que se atreve a proponer encontrar índices, que sería una influencia económica, de disconformidad. Podemos medir la disconformidad cuando luego miramos los trabajos de los años 90 de Dini o de Schefanti o de otra serie de historiadores que han intentado establecer ciclos de protesta. Pues bueno, en los años 50, con métodos mucho más rudimentarios, un historiador innovador como Hobsbawm cree que se puede avanzar en esa dirección, sin determinismo, porque en realidad él mismo es escéptico sobre el tipo de información que es capaz de manejar en ese momento. Y ahí nos añade también una objeción. No se puede trasladar el método económico. ¿Por qué? Porque si lo económico es esencialmente cuantitativo, cuando se analizan las actitudes laborales y el trabajo, tan importante como lo cuantitativo, o mucho más, es lo cualitativo, y no lo podemos reducir a números. De forma que eso lo ha de saber el historiador social y el historiador económico que entre en estos espacios. Bien, los otros dos trabajos, que son los que me voy a detener, no voy mucho más allá. Luego, si quieren, hacen otro tipo de preguntas, pero antes de entrar en ello, les explico, grosso modo, lo que era la exposición global, la historia global de esta ponencia que queda, o de esta conferencia que queda en este caso apuntada, y en ocasión luego podemos discutir algo, y si no, pues seguro que puede haber alguna publicación o algo donde puedan verla con más detalle. Mi opinión es que esta renovación de la historia y de la historiografía es profunda en los años 50 y 60. En los 60 va a haber una competencia inesperada en la irrupción de la geometría, de los métodos de la matematización de la historia económica, que es una consecuencia natural, no es una injerencia inesperada. ¿Por qué? Porque aunque la matematización de la economía viene de finales del siglo XIX, como ustedes saben, aproximadamente 1870-74, varias y otras serie de actores, se difunde entre los economistas en los años 20 y 30, después del año 40 no hay economista que no utilice la matemática en sus explicaciones. Prácticamente no lo hay. Y apenas 20 años después, pues los historiadores de la economía deciden que ese es el método y por lo tanto no solo los métodos cuantitativos, sino la teoría que pueda subyacer en el mismo, que va a ser la teoría clásica marginalista, es la que van a trasladar hacia el pasado y van a empezar, digamos, otro tipo de historia económica hecha por economistas, muy técnica, con una formación económica y matemática que no tienen de formación humanística, que se reclama más científica y que es exactamente, digamos, correspondiente al tipo de economía que hacen los economistas. Solo que los economistas no van a reconocer de carácter científico a la mayor parte de estas conclusiones, dicho sea de paso. De eso van a tardar en comprenderlo los historiadores que entraron en el método. Y los historiadores normales, tontos, como nosotros, menos como yo, seríamos incapaces de seguir muchos de esos argumentos, de forma que tampoco pasaríamos a leerlos con la misma visión. Bien, de ahí creo que hay una batalla, y se nota en Hobsbawm en los años 60, ese intento de irritación ante esa irrupción que se está produciendo y sobre todo ese desplazamiento que se está produciendo entre los renovadores. No entre todos, pero resulta que la bandera de la renovación ya no la tienen ellos, la tienen estos clientes, que vienen de Estados Unidos con modelos globales, que tienen el apoyo de sociólogos, que tienen el apoyo de los economistas y que en realidad las universidades los van a integrar de una forma bastante estricta. En los años 80 y 90 barrieron en Europa, en España por ejemplo, entre otras cosas. Después vino un retroceso porque también entró en crisis parte de estas teorías y no se generalizó por completo, pero sí, durante mucho tiempo hicieron una política académica clara de exclusión de aquellos que no sostenían estos principios. En mi opinión, voy resumiendo casi las conclusiones para luego detenerme en estos puntos. A partir del 70, Hobsbawm empieza a mostrar su crítica no solo ante este tipo de alternativa, sino también su distanciamiento. Va a haber varios textos, el del 71 sobre la historia de la sociedad. Todavía mira con más escepticismo la nueva historia social, que considera muy trivial, aunque él se empieza a considerar también historiador social. La historia económica cree que está mejor fundada. En el año 74 que escribe un texto en Historia Económica y Social Dividida, donde ya muestra claramente la bifurcación que se ha producido. En el año 80, que es editado en Cambridge,
a dar unas conferencias Marshall, en la cual les recuerda que acude muy gustosamente a una universidad que siempre le cerró las puertas, en la que estudió pero que luego siempre les cerró las puertas, para dar unas conferencias que se llaman Marshall, que es precisamente uno de los padres del marginalismo, que es la teoría que él siempre había combatido, considerando la poca científica para aplicarla hacia el pasado, y de paso para recordar que ya el problema no era que los historiadores económicos hubieran abandonado la historia, digamos, de otro tipo, sino que los economistas habían abandonado la historia y por lo tanto estaban haciendo una ciencia abstracta, que era la economía la que, despojada de historia, se convertía en una disciplina filosófica, matemática, no soy un filósofo ni un matemático, pero en una abstracción que puede hacer funcionar una empresa, pero que ni explica, ni puede actuar, ni puede incidir sobre eso. Era la economía que hay como ciencia la que ha perdido la perspectiva. Por lo tanto, hay un retroceso y eso en gran medida explicaría que en el año 82 se jubila, que prácticamente no puede escribir más que historia económica. Yo creo que no ha escrito desde los años anteriores. Y aunque hay economía en su historia del siglo XX, aunque hay economía en su era del imperio, la era del imperio la publica en el año 87, pero en realidad son 13 conferencias que dio en París en el año 83, el año siguiente. Por lo tanto, las tenía preparadas de antes y forma parte justo del periodo que mejor conoce, de 1875-1900. Él ya no hace nuevos textos ni nuevos problemas de corte económico, ni siquiera para explicar la realidad social a partir de 1980. El pasado definitivamente es un país extranjero. Hobsbawm visitó varios países extranjeros y hizo las cosas de manera distinta en cada uno de ellos. En esa última etapa hace otro tipo de trabajos, como luego veremos. Solo quiero indicar hasta qué punto no es impermeable a los debates de la época. Y me voy a centrar en los niveles de vida de la revolución industrial. Entre otros trabajos luego tiene algún positivismo del 57 y 58. Es decir, quiero mostrar la teoría económica que dice Hobsbawm. ¿Por qué teoría económica? ¿Y contra quién está contendiendo? Porque hay un debate oculto en esos textos que nos pasan desapercibidos. Escuela optimista y escuela pesimista. Y uno maneja mal las cifras y otro maneja. No sé, hay dos concepciones completamente distintas. Hobsbawm en algún momento, como otros economistas, consideraron que tenían razón, pero que estaban perdiendo, o que perdieron la batalla académica. Quizás porque el mundo iba más para respaldar otro tipo de hegemonía cultural, como finalmente acabaría sucediendo. Buena parte de sus contendientes, economistas, historiadores, pero también historiadores de la economía, a partir de 1974, casi todos ellos fueron galardonados con el premio de economía. Algo así. Bien, estos dos textos, aunque no lo parezca, el nivel de vida de historia de las sombrías fábricas infernales, fueron motivadas por un intento que reconoce Hobsbawm de dar respuesta, pero esto no es una hipótesis, al libro El capitalismo y los historiadores. Un libro coordinado por Friedrich von Hayek, en el que se reivindicaba una interpretación positiva de la revolución industrial. En su capítulo introductorio, Historia y Política, Hayek había afirmado que los estudios históricos relacionados con el capitalismo y la economía de mercado se hallaban muy influidos por los prejuicios de tipo político, que se sirven de la historia para convencer a los ciudadanos de que el aumento de la riqueza producida por la competencia capitalista fue comparable al precio de empobrecer a las capas más débiles de la población, que como ustedes saben, negociar, no comprar esa visión. Quienes señalaban los defectos negativos sobre la población de la revolución, los efectos negativos de la revolución industrial, dice Hayek, estaban contaminados por condiciones políticas contrarias a reconocer los beneficios del sistema de libre empresa. Esta expresión que está en el libro de Hayek, hace 2 días la escuché el viernes en un noticiario de la CNN, cuando retransmitía el funeral por Margaret Thatcher. Y la periodista dijo, ha habido protestas, pero son de pequeños grupos contrarios a la libre empresa. No que pudiera llamar en la vida. Tiene la misma expresión de Hayek que emplea para indicar quién tiene una visión crítica de la industrialización y el empobrecimiento. Tú ya estás prejuzgado porque eres contrario a la libre empresa. Tiempo, voy muy rápido sobre esto. En el año 47 reunió un grupo de intelectuales en lo que pasó a llamarse la Sociedad de Peregrino, que tomaba el nombre de la población suiza donde se reunieron Pobleto y era una serie de autores ultraliberales. Ahí tienen la lista de la mayor parte de ellos, como ven, una constelación de mentes brillantes, entre las cuales se cuela un español, Salvador de Madariaga,
que ese mismo año, en cuanto se constituye la Internacional Liberal, sus colegas lo nombran presidente de la Internacional Liberal. Un exiliado español que también hay unos exiliados españoles con nociones ultraliberales y participan en el año 47 en la reunión. Esa es una de las pocas fotos que se conservan. Pero entre ellos, entre los asistentes, están Astor y Clamo, a los cuales he mencionado antes, y los historiadores de la economía que están detrás de la visión optimista y que parten, digamos, y van a escribir y van a fomentar a partir de ese momento. Esta entidad va a manejar muchos recursos y va a ser muy operativa en los años siguientes. El encuentro nacía para difundir el ideario ultraliberal justo cuando en Europa, después de la guerra, se contemplaban medidas de planificación orientada, cuando el crecimiento del Estado promovía políticas de bienestar. En fin, cuando Perry Anderson no ha dudado en calificar esta nueva sociedad fundada